Un saludo especial para la gente que no les gustaron mis lentes el día de ayer. Estoy con una leve infección en el ojo, así que de momento, por unos días, cambiamos de look. Y por cierto, dicho esto, llegamos a los 10.000 seguidores del canal. Ya vamos a ver cómo festejamos este nuevo hito logrado con constancia. Y gracias a tu apoyo. Seguiremos mejorando cada día para ti, o al menos lo intentaremos, pero ahí estamos. Y por eso hoy te traemos un nuevo episodio del Datazo del Día. Y hoy hablamos de información seleccionada sobre el mercado de almacenes en el Perú, un mercado que ha crecido mucho en los últimos tiempos y que se espera que siga creciendo aún más en los próximos años de la mano del crecimiento que está teniendo nuestro mercado portuario. También hablamos de la salida del Perú de la canadiense Altamesa, que le deja una nueva crisis a Petroperú. También de los nuevos aranceles de Donald Trump y cómo impactan o no en el mercado local. Y noticias del mercado de bebidas, de minería y el nuevo bono que lanzará López Aliaga para financiar obras. El noticiero de hoy es auspiciado por el canal de Tablero Inmobiliario de Fernando Velarde, el mejor canal que vas a encontrar sobre temas de mercado inmobiliario en el Perú. Va video. Disculpa, te interrumpo el video. Es para comentarte sobre los distintos beneficios que vas a obtener dentro del programa de membresías de mi canal de YouTube. Ahí obtendrás capacitaciones, casuística, networking de personas expertas con larga trayectoria en el sector inmobiliario. O sea que no te pierdas la oportunidad de explorar los distintos paquetes que tengo pensados para agentes, desarrolladores, brokers, inversionistas. Ahora sí, puedes continuar con el video. Ahora sí, ¿listos o no? Alista tu café, que vamos a empezar. La información es clave en momentos de incertidumbre. Soy José Carlos Lumbreras, gerente de investigación y proyectos del Buró de Información Perú Top Publications, y te traigo el podcast comido y resumido, un resumen de noticias de negocios, empresas e inversiones. Todo eso que a los noticieros amarillistas no les interesa mostrarte, pero que a ti te pueden generar planes, ayudar en la toma de decisiones, mejorar tus ventas o pensar en nuevos negocios. Bienvenido un nuevo día. A nivel empresarial, destacó ayer en las noticias el tema de la salida del Perú de la empresa canadiense Altamesa Energy, que se fue entre despidos masivos y deudas acumuladas. Esta empresa está relacionada con la ya más que golpeada Petroperú, con quien se supone que iba a operar el lote petrolero 192 en Loreto. Ahora le tocará a la petrolera estatal arreglar el desastre dejado por la salida de Altamesa de nuestro país. Por cierto, la salida de la canadiense se dio la semana pasada, ojo, pero tanto Petroperú como Perú Petro se quedaron calladitos ante esto, pese a ser ellas las que le dieron el ok a Altamesa el año pasado. Altamesa que se había comprometido a poner el lote 192 en marcha para el segundo semestre de este año, ahora quién sabe cuándo. La empresa se fue debiendo a las comunidades aledañas 16 millones de soles por servicios prestados, de los cuales la endeudada Petroperú ha tenido que pagar 5 millones para sanear parte de esa deuda. Cabe indicar que las comunidades irrumpieron pacíficamente el lote reclamando el pago de esta deuda. También le debían 6 meses de salario a sus empleados. Ojo que quien avaló la situación financiera de la empresa Altamesa para que pueda ser socia de Petroperú a través de un informe favorable sobre su solvencia financiera fueron las de Apoyo y Asociados, la gente de apoyo, según señala Petroperú. Vaya resbalón, no se apoyaron bien. La canadiense firmó un acuerdo con Petroperú en marzo de 2024 y en menos de 3 meses ya estaba presentando problemas financieros y deudas con los proveedores. ¿Mm? Altamesa fue seleccionada además en un concurso público internacional que dirigió el Bank of America. Quién sabe con qué criterios, claro, ¿no? Porque la verdad, además se sabe que la empresa no acreditó nunca haber producido ni un barril de petróleo y pese a eso le aceptaron el concurso. ¿Para qué? No entiendo. Ante la duda de qué va a pasar ahora con el lote 192, que solo tiene a Petroperú ahora a cargo y sabemos que Petroperú no está pasando por un buen momento, se dice que la empresa egipcia Cheiron Energy estaría interesada en participar en esto, junto con Petroperú. Tocará esperar a ver qué pasa. Hoy en el datazo del día te hablamos de un rubro que ha ganado mucho impulso en los últimos años y se espera que genere mucho más en los siguientes años. ¿Por qué? Por el aumento de la inversión que estamos teniendo en diversos puertos y el inicio de operaciones del puerto de Chancay. Te estoy hablando del mercado de almacenes y depósitos y hoy en el datazo del día vamos a darte algunos datos que quizás no sabías de este mercado. Por cierto, si tienes interés en que analicemos datazos de algún rubro específico o un sector en particular, ponlo en los comentarios para tomarlo en cuenta para los futuros programas. Empecemos entonces el datazo del día.
A la fecha tenemos en el Perú registradas a 533 empresas de todos los tamaños en el rubro de almacenes y depósitos, donde a diferencia de otros rubros, el porcentaje de grandes empresas no es poco, ya que este sector concentra, digamos, 12.2% del total del negocio, las grandes empresas. Y dirás, pero suena poco, 12.2%. Pero la realidad es que en la mayoría de sectores el porcentaje de grandes empresas no llega ni siquiera a dos dígitos. Como sea, tenemos 65 grandes empresas en el rubro de almacenes. Estamos usando aquí la división por tamaño de empresa oficial, por ley, que se basa en la facturación anual por UITs, esto según el Decreto Supremo número 13/2013 de Produce. Si lo analizamos desde la ubicación regional, claramente la mayor concentración está en Lima, con 328 empresas de almacenes, y el Callao le sigue con 67. Entonces, entre Lima y Callao abarcan 74% de todo el sector, de todo este rubro. Si vemos otras zonas importantes, también aparecen Tacna en tercer lugar con 27 empresas de almacenes, y Arequipa, que por ahora alberga el puerto de Matarani, tiene 20 empresas. La siguiente en importancia es Piura. Ahora, a nivel distrital, los cercados del Callao y de Lima destacan bastante, así como también Santiago de Surco, San Isidro y Miraflores. Tengamos en cuenta que lo que estamos analizando aquí es la ubicación de la sede principal de la empresa, no sus sucursales. Por eso. Ahora, el tema de las sucursales y ver a dónde están creciendo más, podemos verlo en un datazo futuro y sería muy interesante. Otro dato que me pareció interesante incluirles el día de hoy es que la mayoría se trata de empresas con menos de 2 décadas en el mercado. El 80% de todas estas fueron creadas a partir del año 2006, o sea, hace 19 años. Y si vemos solamente los últimos 10 años, o sea, del 2014 en adelante, hay una concentración del 62% de todas las que existen actualmente, 62%. Y si quieres saber cuántas se crearon en los últimos 5 años nada más, hay 186 empresas, que incluyendo las 3 creadas en este 2025, nos da un 35% de todo el mercado, que tiene menos de 5 años. El último dato del sector que hablamos por el día de hoy es la lista de las 15 empresas de almacenes más grandes de nuestro país. Por si te generó ideas de negocio, los otros datos, si quieres saber más, ir a prospectar con los más grandotes, digamos, aquí están, estos son. Sin orden necesariamente de prioridad, pero estas son las 15 más grandotas en almacenes que hay en el mercado peruano, liderados, eso sí, por Impala Terminals. Espero que este datazo del día de hoy te haya sido útil para conocer más de este mercado que, como te dije hace un momento, tiene potencial de alto crecimiento para los próximos años y eso implica necesidad claramente de mayores compras y proveedores. Así que apunta el dato. A nivel internacional, como comentamos ayer, Donald Trump firmó nuevos decretos arancelarios para imponer. ¿Quieres estar un paso adelante en el mundo empresarial? En un mercado tan competitivo como el peruano, la información es clave y nosotros te damos la clave. Con nuestras suscripciones en el canal accedes a 3 niveles exclusivos de contenido que transformarán tu perspectiva empresarial. En el nivel inicial tendrás resúmenes completos de los artículos más destacados del semanario The Economist, además de un cuadro mensual con las inversiones más relevantes de empresas en el Perú y episodios especiales de nuestro noticiero. En el nivel VIP, además, puedes ser parte de webinars en vivo sobre el mercado de empresas peruano con datos exclusivos de compañías, sectores, proyecciones, tamaños de mercado e información de comercio exterior y acceder a esos episodios cada vez que quieras consultar la información. Y si quieres la experiencia completa, accede a nuestro nivel Excelsior y descarga las diapositivas usadas en nuestros webinars y resúmenes especiales de las presentaciones para usarlas en el momento que lo necesites desde nuestra cuenta de WhatsApp. Más que un contenido, te damos una ventaja estratégica. Decisiones informadas, análisis profundo, resultados reales. Haz clic en unirse y comienza tu transformación el día de hoy. Utiliza nuestras opciones de pago por Yape y por Plin si prefieres ese método de pago. No dejes que la competencia te deje atrás de cara al nuevo año.